que estén súper bien y vamos a comenzar la clase de hoy día, ¿ya? Y lo primero entonces, a compartir pantalla. Chiquillos, Profe, disculpe. dígame, sí, sí Eh, va, te escucho, ¿sí? es Antes de que comenzar. no voy a poder prender la cámara porque tengo mi computador malo y estoy en mi tablet. Ya, Para... ya, pero mientras puedas escuchar, ahí ya cualquier cosa me dice, ¿ya? Chiquillos, gracias por la explicación, ¿ya? Lo primero, antes de comenzar, no sé si hay alguien que tenga alguna duda, consulta del trabajo que ustedes tenían que realizar, tienen que realizar, ¿ya? Sobre, acuérdense, el tema que yo les di. ¿Hay alguna duda o consulta o no hay nada? ¿Profe? Está en webclass. Sí, o sea, Ya lo subió hace poco. espérense, déjenme... Está toda la información, chiquillos. ¿Ya? Lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que dijimos que era de los derechos y deberes de los consumidores? Que los di la clase pasada. Vean, si no están claros o no pudieron estar en la clase, vean el video de la clase pasada, que se tiene que ver con los derechos y deberes de los consumidores, o la ley que protege a los consumidores, ¿ya? Entonces ahí yo les di todo lo que tenían que hacer, y fundamentalmente es ver los derechos y deberes, seleccionar 5, los vimos en clase, ¿eh? Y los recordé en esa clase de nuevo. 5 derechos, 5 deberes de los consumidores, que usted tiene que hacer una cartilla informativa. Está toda la instrucción, está el correo donde tiene que mandarlo, en el video de la clase de la semana pasada, ¿ya? Para que la idea es que tenían que haberlo visto, la idea era difundir la información, pero chiquillos, hay fecha para hacerlo todavía, así que para que lo puedan confeccionar de manera individual. Está todas las instrucciones ahí, ¿ya? Profe, Ya, chiquillos, yo tengo dígame. una consulta. Lo que pasa es que los deberes, como lo que escribí, es muy cortito. ¿Es lo mismo? Ya, sí. Yo les dije que seleccionaran 5, ¿te acuerdas? Eran 5 derechos y 5 Sí. deberes, ¿sí? En la Sí. explicación, como que no había mucho que explicar tampoco. No, porque son más bien claros. Entonces, por eso yo les pedí que buscaran imágenes que representaran más bien ese derecho. Imágenes simples, que a uno le permiten entender al tiro lo que dice. ¿Sí? Ya. Ya. Sí. Profe, debía ser ¿Mm? en el cuaderno, ¿no? Yo les dije que lo hicieran, fue una cartilla informativa, entonces la hacen en la cartilla se hace en una página nomás, o sea, en una plana, ¿ya? Entonces ustedes toman una hoja, en este caso era tamaño carta, y ahí confeccionaban, sobre esa base tamaño carta, ustedes confeccionan esta cartilla. Es una hoja, en este caso, en que uno da información de algo. Y en este caso era darle a conocer a las personas sus derechos y deberes como consumidores. Ese era el objetivo, digamos, del trabajo. Gracias, ¿Ya? profe. Ya. Ya, chiquillos, vamos a partir entonces con la clase de hoy día, que tiene que ver con el funcionamiento, en este caso, de la economía, y especialmente el funcionamiento del flujo circular en la economía, ¿ya? En que vamos a ir viendo diferentes flujos. La idea se habla de circular porque se supone que todo va circulando, va funcionando de esa manera, ¿ya? Pero se van agregando algunos elementos más, ¿ya? Entonces vamos a partir con lo primero. Dice, comprendiendo el flujo circular. Dice, el flujo circular es un diagrama que permite mostrar cómo son las relaciones que se dan en una economía entre los distintos agentes económicos, ¿ya? ¿Cuáles eran los agentes económicos? Son las familias, las empresas, el Estado y el sector externo. En su versión básica, el flujo circular incluye las relaciones que se dan entre las familias y las empresas. O sea, este sería como el flujo circular más simple,
más básico, como dice aquí la palabra, en que se ve las relaciones que se dan entre la familia y la empresa. Este sería entonces el flujo circular más básico, ¿ya? En que aparece las empresas, los hogares, que serían la familia, y cómo se van relacionando estos dos agentes económicos, ¿ya? Entonces aquí hay dos elementos, dice mercado de bienes y servicios y mercado de factores de producción, ¿ya? Aquí recuerden que es un flujo circular, por lo tanto va circulando los bienes y servicios, circulan desde la empresa, fíjense bien, hasta los hogares, y los factores de la producción van desde los hogares hasta las empresas, ¿ya? Y el dinero fluye ahí. Si ustedes se fijan donde dice dinero de color verde, va fluyendo porque por el desarrollo del mercado, en este caso de bienes y servicios, y los factores de la producción que también acuérdense que son pagados, ¿ya? El trabajo, por ejemplo, que le da, en este caso la familia le da a la empresa, le vende su trabajo y la empresa paga por este factor de la producción, ¿ya? Entonces, este es el flujo más simple, que uno, si coloca un ejemplo de un producto, uno lo hace circular acá y, por ejemplo, la empresa elabora algún producto y este producto llega a la familia. Y a su vez la familia le entrega a la empresa trabajadores. ¿Sí? Y el dinero que permite, en este caso, adquirir bienes y servicios y también pagar por los factores de la producción. ¿Ya? Ya. Como se observa entonces en el flujo anterior, existen dos mercados que se generan de las relaciones entre familias y empresas: el mercado de bienes y servicios o mercado de productos y el mercado de factores de la producción o mercado de recursos. Ellos surgen debido a que las familias demandan bienes y servicios que son producidos por las empresas, que utilizan recursos o factores productivos para ello, ¿ya? Acuérdense que ahí está la tierra, el trabajo, ¿ya? El capital. Dentro de los factores productivos se encuentran el capital y el trabajo, ¿ya? El papel de las empresas es justamente producir dichos bienes y servicios mediante el uso de recursos y la contratación de mano de obra, ¿ya? Dice, las familias no solo demandan bienes y servicios de las empresas, sino que también ofrecen sus servicios trabajando en ellas. Estas relaciones dan origen a un flujo real de bienes y servicios que van de uno a otro. Las empresas entregan recursos productivos a las empresas y estas últimas les entregan bienes y servicios a las familias. Acuérdense que una empresa abastece, por ejemplo, de materias primas a otra empresa para que elabore los productos, ¿ya? Por ejemplo, si hay que elaborar pan, la gente que trabaja en el rubro de panadería tiene que adquirir de otra empresa los insumos, ¿ya? Harina, levadura y todos los elementos que se necesitan en este caso para producir pan, ¿ya? Entonces, y estas últimas entregan bienes y servicios a las familias. A su vez, las familias trabajan en las empresas a cambio de una compensación, ¿cierto? Su sueldo o dividendos. En algunos casos las empresas reparten ganancias entre los trabajadores, si es que son las dueñas de las empresas, ¿ya? Con ese ingreso, las familias compran bienes y servicios a las empresas. Esto da origen a un flujo de dinero o flujo financiero entre dichos agentes, ¿ya? En este flujo, el valor de los bienes producidos es idéntico al valor de flujo financiero o pago de los factores financieros que intervinieron en su fabricación. Esto muestra que en este flujo circular básico, el producto total es equivalente al ingreso total de un país, ¿ya? Esto es como lo más básico, porque aquí hay dos agentes económicos solamente que están interviniendo, que son las empresas y las familias, ¿ya? Y aquí no está, por ejemplo, ni el Estado, no está el sector externo, ¿ya? Así que eso es como lo más básico, el flujo más básico, ¿ya?
Aquí uno lee esto y dice, "Uy, pero hay cuestión de poner de su parte, imaginarse, incluso imaginarse la elaboración de un producto y uno puede entender al tiro el flujo entre la empresa y las familias. ¿Ya? Ahora, dentro de esto dice el consumo y ahorro. Dice, existe la posibilidad de que las familias no quieran consumir en el tiempo presente y prefieran ahorrar, es decir, consumir en el futuro. A su vez, las empresas pueden preferir destinar parte de sus recursos a comprar una maquinaria que les permita producir más en el futuro, y esto es lo que entendemos por inversión, ¿ya? O sea, aquí dentro de este flujo también se dan estos dos elementos que son el ahorro y la inversión. El ahorro es cuando las familias, aquí se explica de esta manera, cuando las familias no consumen en el tiempo presente ahora, sino que prefieren guardar ese dinero y consumir en el futuro, ¿ya? Y lo otro es que las empresas también pueden destinar parte de sus recursos a invertir. Y aquí se da el ejemplo de que una empresa invierte en comprar una maquinaria, por ejemplo, más moderna, ¿ya? Entonces aquí dice, las familias al ahorrar van a ofrecer recursos financieros y recibir un pago por sus fondos. Es lo que se denomina tasa de interés. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Por su parte, las empresas van a necesitar recursos financieros o capital para invertir en maquinarias, convirtiéndose en demandantes de esos recursos y pagando un precio por ellos. Esto da origen al mercado financiero. O sea, cuando una persona ahorra, esos recursos que ahorró se utilizan, bueno, gana intereses, pero también los bancos, la empresa financiera, las instituciones financieras, lo invierten, ¿ya? ¿Y en qué lo invierten? Por ejemplo, en empresas que necesitan estos recursos. La empresa va a pagar por esos recursos, paga intereses también, ¿ya? Uno puede decir, este es el negocio del banco. Sí, puede ser el negocio del banco. Y esto, el mercado financiero en el fondo es el movimiento de dineros, ¿ya? Dineros que son para ahorrar, dineros que son para invertir. Un ejemplo para que entiendan, las cotizaciones que las personas que trabajamos, cotizaciones individuales, se invierten, ¿ya? Las invierten y las inversiones son distintas según donde uno coloque, esté, digamos, el grupo en que uno esté o la letra en que uno esté, A, B, C, D y E. Y ahí se van invirtiendo. La A invierte en elementos que son de más riesgo, pero que a su vez muchas veces obtienen mucho más ganancia, ¿ya? Pero uno tiene que, si uno va a invertir o uno está en el fondo A, ya voy a estar en el fondo A, tengo que ser tolerante a que puedo también arriesgar a perder, ¿ya? Si estoy en el fondo E, no, ahí son de riesgo mucho menor, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, y esto, el mercado financiero siempre es el flujo, en este caso, de dineros. Por lo tanto, cuando hablamos de flujo circular, no solamente hablamos de un flujo o un movimiento de bienes y servicios, sino que también hablamos de un flujo en que se mueve el dinero, ¿ya? No es tan simple, uno dice, digamos, el flujo circular más básico, ¿ya? Aquí aparece otro elemento, que nosotros nos fijamos aquí, no está solamente la familia y las empresas, sino que aparece el gobierno, ya en este caso el Estado. Y este flujo ya empieza a tener otros elementos, otras características, por ejemplo, en que el Estado recibe fondos para financiar sus actividades, como dijimos, que son los impuestos, ¿ya? Los impuestos son los que van a financiar las actividades del el Estado. Y también va a hacer gastos, ¿ya? Porque el Estado también consume, ¿ya? También es parte, el Estado también necesita elementos para poder seguir funcionando. Ejemplo, el Estado necesita insumos para que todas sus oficinas públicas puedan funcionar. Ya tiene que comprar elementos de oficina, por ejemplo. Entonces también el Estado funciona como un consumidor, ¿ya? Y
algo que no estaba antes, entonces es el Estado el que va aquí a ser parte de este flujo, ¿ya? Y aquí el Estado actúa entonces como consumidor, ¿ya? También como receptor de los impuestos y también actúa como regulador del mercado, ¿ya? El mercado financiero, el flujo de dinero, ¿ya? El flujo de dinero, existen políticas económicas que están a cargo del Banco Central, ¿ya? El Banco Central es una entidad autónoma, ¿ya? Que regula todo lo que son los bancos comerciales y toda la política económica. Regula y establece, por ejemplo, cuánto dinero va a circular, ¿ya? Las tasas de interés, por ejemplo, que se van a aplicar. Entonces, todo eso tiene que ver con el Estado. ¿Fijan? Entonces aquí este flujo sigue siendo el flujo anterior, pero le agregamos el agente, en este caso económico, que es el Estado o el gobierno y la función que cumple el Estado en este caso. Aquí pusieron gobierno, pero más que nada es el Estado, porque son políticas de Estado que se mantienen. El Banco Central, por ejemplo, no lo pueden eliminar los gobiernos, ¿ya? Lo que sí puede cambiar son las políticas económicas que tienen algunos gobiernos, ¿sí? Generalmente son distintas si un gobierno es de tendencia política, por ejemplo, de derecha, o es de tendencia política de izquierda. Ahí cambian las políticas económicas en el sentido de el programa que ellos plantearon para llegar a gobernar. Pero hay otras que son fijas, que son políticas de Estado, ¿ya? Que no es llegar y cambiarlas. Dice, el Estado, por medio del gobierno, también demanda y ofrece bienes y servicios, ¿ya? El Estado demanda trabajo de la familia y les paga por esos servicios, ¿ya? A su vez, el Estado también demanda bienes y servicios de las empresas, papel, tinta para imprimir, alimentos, etcétera, y les paga por ello. Recuerden todas estas campañas que se han hecho ahora para abastecer a las personas, por ejemplo, de una canasta de alimentos básica. Todo lo financia el Estado y demandó esos bienes, ¿ya? A las distintas empresas, para que me entiendan la idea. Por lo tanto, el Estado también demanda bienes y servicios. A su vez, el Estado debe recibir recursos para poder demandar bienes y servicios. Los impuestos que pagamos todos los chilenos son los ingresos del Estado, ¿ya? Finalmente, el Estado entrega bienes y servicios a los chilenos mediante el gasto público. Con esas platas se financian la educación gratuita, algunos, por ejemplo, obras públicas como puentes, pavimentos, etcétera, ¿ya? Todo lo que implica pagar por parte del Estado, aquí se ponen algunos ejemplos nomás, por ejemplo, la educación gratuita, en la educación superior, acuérdense que es un beneficio que existe actualmente, que es la educación gratuita en la educación superior, y también la educación gratuita en lo que son los escuelas, liceos municipales, ¿ya? Que ahí no se debiera cobrar ningún dinero por matrícula, por ejemplo, ¿ya? Y los que son declarados como sin fines de lucro. Entonces, el Estado necesita estas platas ¿para qué? Para pagar las subvenciones, porque en el caso, por ejemplo, los liceos, escuelas subvencionadas, ¿ya? Que pueden ser particulares o municipales, el dinero paga, o sea, el Estado, perdón, paga una cantidad por cada, bueno, por asistencia, ahora se paga por alumno, pero es por asistencia, ¿ya? Y también el Estado paga o usa recursos para financiar los diferentes bonos que se han entregado. Hay bonos para incentivar el trabajo de la mujer, el trabajo de los jóvenes, bonos para financiar, por ejemplo, o aumentar lo que es el pilar solidario y aumentar las pensiones de aquellas personas que no alcanzan a tener una pensión igual a un salario mínimo, ¿ya? Las pensiones de gracia, la gente que nunca pudo trabajar porque tiene alguna enfermedad, todo eso el Estado lo tiene que financiar, ¿sí? Entonces, eso es el gasto público.
decide construir o pavimentar caminos, y no, por ejemplo, no lo hizo un privado, porque también lo pueden hacer, y el Estado decide construir un hospital, ¿ya? O un colegio, eso también lo financia el gasto público, y el gasto público son dineros que provienen de los impuestos fundamentalmente, ¿ya? No son los únicos ingresos, pero es la mayor parte. Acuérdense que también está todos los ingresos que provienen del cobre, la venta de cobre. Ya, y aquí aparece otro flujo que agrega ya no tan solamente la familia y la empresa, ni el gobierno, sino que aparece otro elemento. ¿Cuál sería aquí? ¿Quién me puede decir que la esté mirando y me dice, no, aquí hay otro elemento? Que aquí aparece con un nombre así, bien especial. Porque aquí era como todo interno, ¿ya? Están la familia, la empresa, el gobierno, pero se agrega otro. ¿El resto del mundo? El resto del mundo, ¿cierto? Que también se le llama el sector externo, y que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, ¿ya? Entonces aquí entra otro elemento, ¿ya? Por lo tanto, este flujo ya es un poco más, podríamos decir, es más completo. Podríamos hablar de una economía que tiene o considera también el mercado externo o al resto del mundo. Nosotros tenemos que recordar que en el caso de Chile, en el año, después del golpe militar, acá en Chile se hizo todo un cambio en la parte económica. ¿Ya? Se puso fin a lo que ya era llamado el modelo ISI y empieza el modelo neoliberal, ¿sí? Y este modelo neoliberal, uno de sus puntos era la apertura económica, es decir, que la economía, en el caso de la economía chilena, se abriera a los mercados internacionales, porque el modelo ISI era una economía que más bien era proteccionista, ¿ya? Que protegía la industria nacional, y el objetivo era que en Chile se produjera todo lo que necesitáramos en Chile, se produjera en Chile, y no tener que comprar de afuera. Entonces era una economía mucho más aislacionista, proteccionista. Aquí no, con el sistema neoliberal se plantea que en el caso de nuestro país tenía que haber una apertura, y la economía chilena se abría a los mercados internacionales, ¿ya? Entonces dice, esto significa que la economía del país se abre a la posibilidad de que ingresen productos importados y de exportar bienes que se producen en el país, ¿ya? O sea, a las importaciones y a las exportaciones. Acuérdense que aquí, en el caso de Chile, la mayor parte de los productos, la mayor parte se elaboraban en Chile, porque, por ejemplo, el caso de los automóviles se armaban en Chile, habían armadurías de vehículos, eso ya no existe. Entonces acá esa economía ya no existe, y por lo tanto llegan los productos ya armados. Ahora, importados. ¿Qué productos importa Chile? Fundamentalmente lo que nosotros necesitamos para funcionar, que son los combustibles, o sea, petróleo, gas natural, porque Chile produce muy poco, tiene producción, pero muy poco en la zona de Magallanes, ¿ya? ¿Qué otros productos importa? ¿Qué me podría agregar otros productos que son importados y que nosotros usamos ahora constantemente? Que llegan de afuera. ¿Celulares? Los celulares, todo lo que es la tecnología, no solamente los celulares, sino que todo lo que es la tecnología de los computadores, todo se exporta, ¿ya? Los electrodomésticos también, todo se importa, todo se trae de afuera, y uno ve muchas cosas que en las etiquetas uno le busca, y todas están hechas en otros lugares, fundamentalmente en China, casi todo en China. ¿Y qué es lo que exporta Chile? Chile exporta las llamadas materias primas, o se llaman también commodities en un lenguaje económico, ¿ya? Se escribe commodities. Y esto tiene que ver con que Chile produce fundamentalmente eso, materias primas. ¿Qué vende? Cobre, todo lo que tiene que ver con elementos de cobre, celulosa,
¿ya? La celulosa blanqueada que le llaman, que es fundamental para la producción de papel, ¿ya? También existen otros productos que Chile exporta, que son lo del rubro del área forestal, ¿ya? El vino, y también todo lo que es la parte, perdón, La uva. exactamente, a eso ya llega, todo lo que es la fruta, todo lo que es la parte frutícola, y que en algunos momentos hay productos que son como estrellas, los berries, por ejemplo, las cerezas, que son, en algunos mercados son muy apreciados, ¿ya? Si uno dice la cereza en China, son muy apreciados en una época. Entonces, fíjense, yo nombré productos prácticamente todos son o de consumo directo o materias primas, pero no son productos que tienen mucha elaboración. Entonces, esa es una desventaja para Chile. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy expuestos a que bajen los precios, por ejemplo, baja el precio del cobre o suba el precio, por ejemplo, del petróleo. Entonces, nuestra economía es muy vulnerable. Nosotros no vendemos tecnología, por ejemplo, ¿ya? Es vulnerable a todo. Si hay un conflicto internacional, en este caso la pandemia, todo eso también nos ha afectado bastante. Si le afecta a las grandes potencias, imagínense a nosotros, ¿ya? Entonces ahí también eso es que nuestra economía se abrió y empezaron a llegar muchos productos que antes no llegaban, no llegaban tanto producto importado, ¿ya? Y si llegaban, por ejemplo, ya los elementos que eran electrodomésticos, llegaban, por ejemplo, radios que venían de Estados Unidos, de Alemania, que el precio era mucho más costoso, pero cuando empezaron a llegar productos de China eran más masivos y el precio empezó a bajar de esos productos y la gente tuvo acceso a esos productos. Entonces también es producto de este acceso a los bienes y servicios que tuvo Chile al abrirse la economía. Y hay un afectado acá que es la industria nacional. Nosotros sabemos que muchas industrias nacionales quebraron, cerraron, porque no fueron capaces de competir, ¿ya? La industria, por ejemplo, de calzado chileno, calzado nacional, no, o sea, en calidad, excelente, los zapatos hechos en Chile, pero no pueden competir con los precios de un zapato que viene de China y que es muchísimo más barato, pero la calidad no es la misma. ¿Se fija? Entonces ahí hay las empresas chilenas tienen que enfocarse a otros nichos, a otros consumidores, ¿ya? Entonces, acá también dice, se producen dos flujos con el sector externo, uno de los bienes, los exportados y los importados, y otro de las divisas. La divisa es el dinero, ¿ya? En efecto, para comprar y vender en el exterior se requiere una moneda que se use para transar, o sea, para negociar. Comúnmente se utilizan el dólar y el euro, especialmente en los países que conforman la Comunidad Europea, ¿ya? Entonces, aquí también con el sector externo hay dos flujos o dos movimientos en este sentido, que son el de los bienes, ¿ya? Los que se exportan, los que se importan, y el dinero, las divisas. ¿Y por qué? Porque los productos, cuando uno transa a nivel internacional, normalmente se usa el dólar. Y en la Comunidad Europea, son los países de la Comunidad Europea, el euro, ¿ya? Entonces aquí también hay flujo de dinero. Ya. En el caso de este último punto, en donde está el sector externo, ¿ya? Se usan muchas veces estos conceptos, ¿ya? Que son algunas definiciones. Por ejemplo, se habla de balanza de pagos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la balanza de pagos? Dice, es la cuenta donde se reflejan todas las transacciones monetarias que un país realiza con el exterior, ¿ya? Transacciones monetarias, todo lo que se transa, en este caso en dinero, que un país realiza con el exterior. La balanza comercial, dice, refleja el movimiento de bienes entre un país y el resto del mundo, ¿ya? Uno dice, la balanza, cuando uno habla de una balanza, la balanza se carga hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? En el caso de la balanza comercial, muchas veces esta balanza se carga más hacia un sector o al otro. Por ejemplo,
en el caso de Chile y China. Nosotros prácticamente le compramos muchos productos a China, ¿ya? Pero también le vendemos más productos. Pero ahí la balanza se carga más hacia lo que nosotros le compramos a ellos que a lo que le vendemos. Entonces ahí la balanza comercial, nosotros deberíamos tratar de venderles más que no comprar tanto. ¿Qué es una cuenta corriente? Dice que también tienen los países. Mide el flujo de todos los bienes y servicios de un país, más otras transacciones para las cuales se requieren divisas, como donaciones, transacciones como el pago de intereses, gastos de representación, etc. O sea, los países también funcionan como las personas, ¿ya? Superávit. La palabra superávit siempre significa que hay más ingresos que egresos. O sea, hay más ingresos que gastos. ¿Ya? Ahí es superávit. Déficit es cuando se gasta más que lo que uno tiene. Acuérdense cuando en el clima dicen, o el tiempo dicen, hay déficit de precipitaciones. Significa que hay pocas precipitaciones. Cuando hay superávit es porque ha llovido más del promedio, hay más precipitaciones. Sigo. Superávit de cuenta corriente, dice, cuando los ingresos por las exportaciones de un país son superiores a los egresos por las importaciones. ¿Ya? O sea, ingresos por las exportaciones son más que los egresos por importaciones. ¿Sí? O sea, yo gano más exportando y gasto menos, en este caso, trayendo productos, ¿ya? Importando. Y después, déficit de cuenta, dice, de cuenta corriente, perdón. Dice, cuando los ingresos por las exportaciones de un país son inferiores a los ingresos por las importaciones, ¿ya? O sea, vendo productos, recibo un ingreso y estos son menos que lo que yo gasto trayendo productos, ¿ya? Esto sería como, para un país como negativo en ese sentido. Después dice, movimiento de capitales. Refleja el intercambio de dinero que se produce entre los países. ¿Ya? O sea, y la palabra lo dice, acuérdense que en este sentido, capitales, el capital son dinero, en este caso, fundamentalmente dinero. Y estos dineros se están moviendo, no están quietos en un lugar. Por lo tanto, cuando hablamos de movimiento de capitales o flujos de capitales, es porque estos dineros se están moviendo entre distintos países. ¿Ya? Estas son algunas definiciones que uno ve, por ejemplo, cuando estamos hablando del sector externo. O sea, hablamos de importaciones, exportaciones, en que se ve si se gana más exportando o se gana más, o se pierde menos importando, ¿ya? Entonces aquí esto es bien importante en este caso. Ya, vamos a dejar de compartir. Ya. Resumen, acá entonces la idea es que nosotros entendamos que los flujos circulares funcionan desde el más básico, donde hay dos agentes económicos que son la familia y las empresas, y hay otro que va, digamos, agregando otro elemento bien importante para el funcionamiento, porque el flujo circular explica en cierta manera cómo funciona la economía, ¿ya? Y se agrega un elemento que es el Estado, en que también interactúa la economía y dependiendo de las políticas económicas que se tenga, el Estado puede intervenir más o menos en una economía, ¿ya? No solamente viendo los impuestos. Y lo podemos, digamos, agregar, digamos, otro elemento que también aquí va a ser más completo, digamos, el funcionamiento de la economía, que es el sector externo, que tiene que ver con la relación económica con el mundo, ¿ya? Y aquí se habla de la apertura económica que tienen las economías. En general, prácticamente en la actualidad, todas las economías funcionan con apertura económica. Hay poquitas excepciones
por ejemplo, incluso Cuba, que uno podría decir, no, ellos también se abrieron económicamente, China, que también funciona con una apertura económica prácticamente completa, siendo un país políticamente comunista, ¿ya? Hay un país que uno siempre lo menciona porque es como bien, tiene una situación, un estatus bien como especial, que es Corea del Norte. Ahí uno puede hablar en cierta manera de un estado que es más bien, no tiene este sector externo tan desarrollado, a pesar de que sí tiene exportaciones, importaciones, pero ellos tienen un sistema en que la idea es mantener el país como una especie de aislamiento, burbuja, no sé cómo llamarlo, pero los vínculos que tienen con el resto de los países son, por ejemplo, la población es prácticamente nulo. Acuérdense que ahí no hay acceso a las redes, a internet y todas esas cosas, ¿ya? Que son muy importantes en la economía actualmente. Acuérdense que el funcionamiento de la economía con este problema de la pandemia funcionó prácticamente en un momento dado a través de los sistemas digitales, ¿ya? No presenciales. Ya, entonces aquí flujos que van desde el más básico hasta el más completo que agrega al gobierno y al sector externo. Ya. ¿Dudas, preguntas? Recuerden que el trabajo, como les decía yo delante, yo he visto algunos que ya me han enviado y recuerden que enviarlo y que es la primera evaluación del segundo semestre. ¿Ya? Vamos a hacer pruebas sí de estas materias, pero ya sería en la primera semana de octubre más o menos. Yo les voy a decir sí con tiempo la fecha y antes de la prueba hacemos una síntesis ya de contenido de aprendizaje que van a entrar en la prueba para hacer las explicaciones y todo. Yo les sugiero que entonces revisen también la clase de la semana pasada, del trabajo, para que cumplan con eso, chiquillos, y no vayan atrasándose en las evaluaciones, ¿ya? Así que la primera, entonces, el trabajo, en el caso acá diferenciado, y después vamos a hacer prueba de lo que hemos visto. Ya, ¿alguna aporte, duda, consulta? Profe, Dígame. el banco también aporta a la economía, ¿no es cierto? Porque igual que hacia ello hay inflación o deflación. Claro, los bancos, ya, tú sigue nomás. Ah, ya, que porque, por ejemplo, si crean muchos billetes, o sea, va a haber deflación porque hay mucho. Y cuando hay poquito, hay inflación. Mira, el Banco Central es el que decide todas esas políticas y el que autoriza la emisión o no de dinero, ¿ya? Y en el caso acuérdate que no es un banco comercial, pero sí están a cargo de todas las políticas, sí. Ellos regulan las políticas económicas y tienen que ver con si se elabora más dinero, aumenta la inflación o no, ¿ya? Ya. Por eso, uno de los objetivos del Banco Central es controlar la inflación. La emisión de billetes, que o sea, que lo único Sí, que es encargado en sí, Chile de emitir billetes. sí, el único. Sí, el único. Ya. Acuérdense que ellos autorizan la emisión. Ellos no lo Sí. fabrican. Ellos autorizan a otras empresas a fabricarlo, ya que son la Casa Moneda, o bien lo licitan a nivel internacional, porque también se fabrican dinero o billetes o moneda en otros países, ¿ya? Pero eso es lo único, ¿no? Porque imagínate que fueran varias las instituciones que autorizaran, ahí estaríamos en No. problemas, ¿ya? Sí, Sí, sería como lo que pasó en el siglo XIX, que había mucha emisión. sí, Ya, exactamente, ¿ya? ya, profe, gracias. Ya, listo, chiquillos.